trata de la licenciada Lorena Brito. Ella es terapeuta de comunicación humana y nos va a estar platicando un poquito de lo que hace y cómo esto puede afectar a nuestra profesión docente. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Lorena Brito. Listo, ya estás por aquí, Lorena. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Lorena, ya mismo me ha presentado, soy terapeuta en comunicación humana, tengo especialidad en integración sensorial, en motricidad orofacial, en reorganización neurofuncional, entre otras cosas, y hoy vamos a estar pues platicando acerca de lo que puede suceder dentro del aula y cómo un terapeuta en comunicación humana puede influenciar esas cosas. Y les presento a Somi, que en esta crisis, cada vez que yo empiezo a hablar sola, bueno, ¿no? O sea, en un en vivo, en alguna entrevista, videollamada, ella viene y aprovecha el momento para estar jugando por acá. Vamos a Oye, pues antes de empezar, nos gustaría saber un poquito para los que no lo saben, no lo conocen, ¿qué es y qué hace un terapeuta de comunicación humana? Ok, bien, pues lo primero es, la comunicación humana tiene varias implicaciones. Un terapeuta en comunicación humana, a diferencia de un médico en comunicación humana, es quien lleva la parte de rehabilitación de los procesos de la comunicación humana que pueden impactar en el lenguaje, en la voz, en el habla, en el aprendizaje, es decir, cualquier organización o cualquier proceso cognitivo que pueda fallar o que pueda hacer fallar la comunicación humana como tal. ¿Qué hace un terapeuta? Pues bueno, identifica, evalúa, trata y pronostica conforme al tratamiento cualquier problema que tenga que ver con estas áreas de la comunicación humana. Y en este sentido, ¿cómo se diferenciaría, por ejemplo, de un logopeda o de un fonoaudiólogo? Bien, las nomenclaturas de logopedia, de fonoaudiología y de terapeuta del lenguaje tiene que ver más con una cuestión regional. Entonces, esas tres, por ejemplo, terapeuta del lenguaje en México, pues son justamente los que estudiaron para terapia del lenguaje, audición y lenguaje se llama en México. Entonces, eso digamos que es lo mismo, tiene que ver con lo mismo. Fonoaudiología es para Latinoamérica, logopedia es para España y terapeuta del lenguaje para México. La diferencia entre un terapeuta del lenguaje en México a un terapeuta en comunicación humana es las cuestiones paramédicas que tiene que ver con la comunicación humana. Tenemos mucha formación hacia la parte clínica, médica, patológica, más que hacia la parte cognitiva, a diferencia del terapeuta del lenguaje que lo ve desde esos puntos de vista. Un terapeuta en comunicación humana tiene formación, como lo decía, paramédica, formación anatómica, fisiológica y patológica de sistemas como el sistema visual, el sistema fonatorio, el sistema estomatognático, desde un punto de vista mucho más funcional que los terapeutas de lenguaje o de audición y lenguaje que solamente se han especificado mucho en eso. Y de aquí podemos también poner una diferencia con los lingüistas que tiene que ver con la función de la cuestión lingüística, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, ¿cómo es que un terapeuta de comunicación humana colabora con los docentes? ¿Cuál es su rol en la escuela? Bien. Existen muchos compañeros de audición que solamente se han especificado mucho, que lo que hacen dentro de las escuelas es apoyar a las áreas de USAER, ahora ya tienen otro nombre, bueno, a las unidades de apoyo, UDI. Entonces, lo que buscamos es, pues justamente apoyar a los maestros en esas labores en las que no siempre se tiene como apoyo, ¿no? Estoy teniendo problemas con el audio. Ok, Un segundito. Aquí. Bien. Ok, y entonces ustedes pueden ayudar a un docente con
los alumnos que tienen problemáticas de lenguaje exclusivamente o problemáticas de aprendizaje en general? Bien, pueden ser dentro del aula, los podemos detectar o apoyo en la detección a problemas de lenguaje, a problemas de aprendizaje. Lo hemos llamado en educación barreras en el aprendizaje. Entonces, lo que puede hacer un terapeuta de comunicación humana dentro del aula es esto, detectar y, por lo tanto, brindarle algunas estrategias a los profesores para hacer alguna adecuación o llevar las estrategias y los aprendizajes esperados a un mejor pues resultado, ¿no? En bienestar del alumno en específico. Otra cosa que podemos hacer es, pues bueno, algunas compañeras dentro de la parte académica, lo que realizan son actividades y proyectos en las actividades que se pueden llevar a cabo dentro del salón y también para dar un seguimiento en casa. El niño es detectado, retirado del salón para hacer una evaluación, generar todo un proyecto de rehabilitación y que él tenga un mejor desempeño en la escuela. Algunas veces se dan las terapias dentro de la escuela y en otras ocasiones lo que se busca también como y en esto seguramente tú sabes más, lo que se hizo fue justamente no permitir que los niños fueran retirados porque no fomentaba la inclusión educativa. Entonces, pues lo que se hace es esto, dar un poquito más de información hacia los papás, orientaciones a los papás y orientaciones a los maestros, y en algunas ocasiones se hacen algunas adecuaciones o se apoya para hacer las adecuaciones y llevar a cabo la rehabilitación dentro del centro escolar si es que se permite o si es que se puede. Okay. Esto quiere decir que la detección, el primer filtro, el primer diagnóstico, ¿lo puede hacer el docente o cómo funciona el proceso? Bien, pues bueno, yo soy un poco rígida al respecto y creo que zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, si bien los maestros pasan muchísimas horas dentro del salón de clases teniendo ciertas observaciones hacia los niños, no necesariamente el maestro está preparado y tampoco debe de tener ese estrés para diagnosticar. Puede detectar y puede decir, se me hace que por acá, se me hace que por allá, oiga, mamita, por favor, haga esto. Si cuentan con UDI dentro del plantel, pues entonces se podrán tener como relaciones de comunicación para que los especialistas lo puedan detectar y diagnosticar. Entonces aquí hay que ser muy claros en el tema del diagnóstico, pues no, el diagnóstico no lo puede hacer un maestro, lo tendrá que hacer un médico en comunicación humana, un especialista en neuropsicólogo, un terapeuta en comunicación humana. Algunas veces hasta los psicólogos pueden derivar, pero aquí hay que tener mucho cuidado, justo lo que estoy diciendo, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, así como un terapeuta del lenguaje no hace evaluaciones emocionales, pues tampoco el psicólogo debería hacerlas hacia terapia del lenguaje o hacia terapia de aprendizaje, o el maestro debería de dar un diagnóstico como tal, ¿no? Porque sí, eso sí nos ha pasado, sobre todo en preescolar. Tiene problemas de lenguaje y aquí está la lista de ejercicios de soplar burbujas, poner el lápiz y todo ese tipo de cosas que no funcionan y que no le van a funcionar a ese niño porque hay que hacer todo un diagnóstico y encontrar el problema de raíz para poder diagnosticar súper bien y sobre todo dar un buen tratamiento y que el pronóstico sea adecuado. Sí, completamente. A veces somos muy dados como profesores a dar el paso y querer ya ponerle un nombre, ¿no? Decir, el niño no sabe escribir o le está costando trabajo desarrollar este ejercicio de escritura, seguramente es porque tiene dislexia. Y Claro. no está pronunciando bien, tiene dislalia y ¿no? Nuestras tres favoritas, dislexia, dislalia, discalculia, y diagnosticamos al por mayor, muchas veces sin saber realmente lo que implica cada una de estas cosas, ¿no? Claro, eso que mencionas es súper importante, Memo, porque pues los papás se asustan y al final la primera cara que ven los papás cuando están sintiendo algo es el del maestro y siempre les van a preguntar a los maestros, oiga maestro, ¿usted qué opina? Porque yo lo estoy viendo como que medio acá y ya después podrán preguntarle a su doctor, pero usualmente son los maestros el primer filtro para detectar estas situaciones y sobre todo
pues justo como lo decía, ustedes son maestros, son educadores y no tienen por qué saber, así como yo no tengo por qué saber de, no sé, por ejemplo, eh, pues justo ahorita, ¿no? Creo que cometí varios errores de nomenclatura de barreras en el aprendizaje, adecuaciones curriculares que ya no son las actuales, ¿no? Entonces, pues bueno, así como no sabemos de gastronomía, pues para eso existen las especialidades y se aprecia muchísimo que los maestros digan, tiene dificultades como discalculia, se sospecha de dislexia, se sospecha de dislalia, pero hay que saber llegar a lo profundo y sobre todo, pues no etiquetar, ¿no? Ah, sí, el disléxico ya pasó a cuarto de primaria, ¿no? Entonces, eso sucede mucho dentro de los planteles escolares. Si bien últimamente hemos podido colaborar muchísimo con los centros escolares con respecto a a qué nos toca a cada quien, ¿no? ¿Qué va a hacer cada quien y cómo nos vamos a apoyar por el bienestar del niño? Hace algunos años, estoy hablando de hace unos 6 años, era muy difícil que un centro escolar te permitiera como terapeuta entrar, observar las clases, observar la dinámica, observar las reacciones que tiene el niño y observar lo que o sea, que yo vea como terapeuta lo que el maestro está viendo como discalculia, ¿no? O como dislexia, o como hipersensibilidad a los sonidos, ¿no? Entonces, eso es como bien importante, que sí los maestros sepan detectarlo, pero pues al final, ¿cómo se llama? Pues no es algo que corresponda al área docente. Completamente de acuerdo. Entonces, en este caso, si un docente identifica alguna problemática, nota alguna señal en el alumno, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué pasos debe dar para apoyar a este alumno? Bien, primero, pues comunicación con los papás. Eh, y después, bueno, quizás no, quizás lo primero sería platicarlo con otros docentes, porque puede ser que en esa materia o en esa clase, en ese contexto, justo después del recreo, este niño se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, primero platicarlo entre el cuerpo docente y si coincide, entonces ya platicarlo con los papás. Lo que tendríamos que hacer también es buscar una opinión experta y justo el primer filtro que va a buscar el papá es con el pediatra, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de pequeños. Entonces, a veces los pediatras nos dicen, no, es que es flojito, dele chance. Entonces, no, ya que uno como mamá tiene este feeling de que algo está sucediendo, en la escuela lo están observando y me lo están diciendo, es porque no es que sea flojito y no es que yo no le esté exigiendo, ¿no? Como mamá, sino que sí se necesita hacer una valoración, porque yo soy como del pensamiento de más vale exagerar a que no haya puesto manos a la obra desde antes, ¿no? O con un cierto tiempo en el que ya se pudo haber perdido muchísimas cuestiones, sobre todo experiencias educativas, porque es donde más tiempo pasa, ¿no? Y entonces, una vez canalizando a nuestro alumno por el canal adecuado con ustedes, empieza la terapia. ¿Cuándo podemos nosotros esperar? Porque esto ya me imagino que algún docente se lo está preguntando. ¿Cuándo podemos esperar ver resultados o cómo se da el proceso? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo va a estar mi alumno asistiendo a terapia? ¿Mi hijo? Bien, una vez que llega con nosotros al consultorio, por ejemplo, en mi consultorio nos tardamos muy poquito tiempo en la evaluación, eh, porque lo que nosotros buscamos es detectar el problema de raíz, no cuánta discalculia tiene, o no cuánta dislexia tiene, o cuántas dislalias, sino qué provocó que ese niño llegara a tener una discalculia, una dislexia, o sea, cualquier diagnóstico, cualquier problema. Entonces, una vez que llega a mi consulta, lo que hacemos es una entrevista inicial exclusivamente con los papás para detectar absolutamente todos los frentes. Y entonces aquí trabajamos de manera multidisciplinaria, muchas veces desde el principio, sin siquiera haber conocido al niño, ya sabemos que necesitamos derivarlo a otorrinolaringología, a oftalmología, muchas veces a gastro, a inmunología, a otros servicios que son importantes para el desarrollo de un niño, que no siempre son correlacionados, ¿no? Así, oye, pero te estoy trayendo al niño porque me está invirtiendo letras y tú me lo estás mandando al gastro. Pues sí, porque estamos buscando el origen que nos lleva a esas situaciones.
Después de eso hacemos ya la valoración directamente con el niño, que repito, en mi consultorio no nos tardamos mucho, pero depende del tipo de especialista al que vean. Entonces, algunas colegas se llegan a tardar hasta 2 meses en evaluar. Yo misma he tardado hasta mes y medio en evaluar y dar un reporte. A veces hasta con una sesión ya sabes por dónde va y nada más lo que tienes que hacer es un test para correlacionar todo y para saber si tu pensamiento clínico es el adecuado y poder sobre todo dar los resultados y el pronóstico a los papás. Ese periodo de evaluación es distinto al periodo de terapia. Si bien ya se siente que los niños van a terapia, el periodo de terapia, usualmente para que nosotros podamos ver cambios neurocientíficamente hablando, es decir, cambios estructurales lo suficientemente importantes en el cerebro, dejamos pasar 3 meses de estimulación. No necesariamente se tarda 3 meses el docente en darse cuenta. A veces, desde la entrevista inicial, estamos observando muchos patrones de crianza o patrones de hábitos en casa o de algunas otras situaciones que desde ese momento se hacen recomendaciones y justo desde esa primera consulta se empiezan a ver resultados en casa. También es muy importante que si ya sabemos que el niño está en terapia y ya lleva casi 3 meses en terapia y no hemos visto ningún resultado, pues entonces algo está sucediendo en la terapia, ¿no? Porque el objetivo de la terapia no es tener éxito en la terapia, sino que mi terapia pueda permear lo suficiente en su vida diaria y en su escuela, es decir, en casa, en el ambiente, en la escuela, cuando va al parque, ¿no? Que todo eso se note a nivel integral. Si yo soy una terapeuta que nada más está teniendo resultados en la consulta, pues entonces eso quiere decir que no estamos estimulando lo suficiente como para que haya un cambio significativo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues puede variar desde la primera sesión, a veces hasta desde la llamada telefónica en la que piden la consulta, y a veces hasta después de 3 meses, 4 meses, ¿no? Después de esos 3 meses, lo que nosotros hacemos es una revaloración, volver a valorar y estadísticamente comparar los resultados, ver dónde estábamos, qué necesitábamos, qué necesitaban los papás, sobre todo eso es muy importante, ¿no? O sea, como lo comentaba, como que porque me está invirtiendo letras me lo estás mandando al gastroenterólogo, ¿no? Entonces, pues bueno, el papá y el maestro necesitan que el niño haga súper bien el dictado y entonces no lo está haciendo y entonces también tengo que, aun cuando yo sepa que el problema de raíz tiene un aspecto gastroenterológico, necesito empezar a darle resultados a la escuela, porque al final la vida no para, ¿no? Entonces no es como que yo pueda decir, hey, maestro, espérate, ¿no? Porque tenemos que arreglar esta otra situación y que todo el grupo se pare y que todo el grupo pierde ritmo y ahora las exigencias de la SEP y un montón de exigencias, pues no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos es justamente eso, que dentro de las sesiones de terapia puedan tener los suficientes logros como, uno, sentirse seguros y dos, empezar a tener éxito, digamos, como en la vida, ¿no? Porque eso también es súper frustrante y lo podemos ver a todas las edades. Los niños saben perfectamente qué hacen bien y qué hacen mal. Entonces, saben que no son buenos para algo o saben que tienen dificultades para algo. Entonces, una vez que empiezan a tener éxito, pues entonces la cosa cambia abismalmente, abismalmente. Y entonces estoy entendiendo que también se puede desde casa y desde el aula apoyar al proceso. ¿Hay algo que nosotros como docentes, como padres de familia podamos hacer para fortalecer este crecimiento, este desarrollo de nuestro niño? Sí, sí, bueno, el trabajo integral involucra justamente eso, ¿no? Integrar todas las áreas en las que el niño se está desenvolviendo. Entonces, lo que nosotros a veces hacemos, si la escuela nos lo permite, es asistir y platicar frente a los papás con los maestros y dar algunas estrategias. Entonces, lo que nosotros decimos es, todos como especialistas tenemos una visión así, pero si ampliamos nuestras visiones, pues entonces podemos mejorar muchísimo la vida de los niños. Entonces, ¿qué se puede hacer dentro del salón de clases? Pues bueno, cada caso es único y ustedes perfectamente como docentes lo saben, pero muchas veces las estrategias que le van a servir a uno le puede ayudar a todo el grupo. Y esto es una de las barreras que tenemos con algunos maestros,
cuando yo les digo, por ejemplo, cuando veas a este niño en específico que ya se levantó, es porque él y seguramente todos necesitan ya hacer una pausa. Entonces, en ese momento los levantas a todos y los vuelves a sentar y el que lo necesitaba ya se reguló y a los demás no es que los vayas a confundir o no, porque de verdad no pasa nada, nada más es como una pausa, nos levantamos, nos sentamos, aplaudimos, gritamos, lo que sea, regresamos y el cerebro retoma luego, luego, ¿no? Y el que no retome, pues entonces ya estoy observando y ahí detectando otro problema de seguimiento. Entonces, muchas veces las estrategias no son seguidas por los maestros, uno, porque no les queda, ¿no? O porque el tipo de sistema que llevan en la escuela no se los permite, eh, o porque consideran que van a distraer o que va a interrumpir el ritmo del grupo, o porque no las comprenden, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mucho trabajo con los maestros para poder sensibilizarlos a que pues hay diferencias y hay diversidades y que las estrategias de uno le pueden ayudar a varios. Eh, Algunos maestros, y esto nos pasa mucho en preescolar, están acostumbrados a que los maestros también aplican algunos ejercicios de terapia en la escuela. Yo específicamente, justo iniciamos esta plática con zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, tú eres un maestro y dedícate a ser el mejor maestro. Yo soy terapeuta y yo me dedicaré a ser la mejor terapeuta. Y tu papá, dedícate a ser papá, ¿no? Y que cada quien cumpla hasta donde tiene que cumplir. ¿Qué necesito del maestro? Pues coordinación y que me vaya diciendo, él es mis ojos fuera del consultorio, ellos son mis ojos. Entonces, si los maestros no me están comunicando lo que están observando, pues entonces yo no sé si está permeando la estimulación que yo estoy dando o las estructuras que yo estoy dando para que el niño tenga éxito. Entonces, pues bueno, se hacen entrevistas periódicas, tanto con los papás como con los maestros, para hacer este tipo de seguimientos y poder detectar el éxito de la terapia. Correcto. Y si bien tú lo mencionabas hace un momento, los maestros somos la primera cara, ¿no? Lo primero que ven los papás y muchas veces a los primeros a los que les exigen. Sí. Entonces, me preguntaría, ¿qué tanto, hablando para los padres de familia, qué tanto ellos le pueden exigir al docente? ¿Qué tanto la comunicación se tiene que dar directamente con el docente y qué tanto es más bien redirigirnos al terapeuta o a la terapeuta? Bien, yo siempre recomiendo que sea una triada, ¿no? Que la información que le llega al papá también le llegue a la familia y también le llegue al terapeuta. Y entonces, porque justo hablábamos de visiones, cada quien tiene su visión. Y entonces, si conjuntamos esas visiones, entonces podemos ver a nivel global todo lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué tanto el papá está en un derecho para exigirle a los maestros un éxito cuando el niño está en terapia? Pues eso hablaría que no se ha entendido el trabajo en equipo, ¿no? Y que no se ha entendido esta cuestión de que cada quien tiene que hacer lo que le toca. Entonces, si el niño no está teniendo éxito en la escuela, es por algo. Y si ya lleva cierto tiempo en terapia y todavía no se observan resultados y el 8 en matemáticas sigue apareciendo en la boleta cuando ya llevamos 3 meses en terapia, pues entonces algo está sucediendo y voy y le digo al maestro, pues no, porque puede ser un montón de otros factores. Entonces ahí realmente lo que tendremos que hacer es, a ver, volvámonos a sentar todos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sacó el 10? Que yo en el consultorio estoy viendo, que los papás en casa están viendo y que el maestro no. Y, pues, y ya después nos encontramos con casos como que no es que no lo esté haciendo, sino que ahora se pone súper nervioso o a pesar de que ya es exitoso, él sigue con la etiqueta de que es súper burro en los exámenes de matemáticas. Entonces, esas cuestiones emocionales son las últimas en solucionarse, ¿no? A pesar de que la emoción es el eje principal del aprendizaje, un niño que tiene miedo ante un examen es un niño que constantemente va a repetir o va a recordar esa sensación y seguramente va a fallar, ¿no? Entonces, ahí justo el papel del terapeuta es súper importante para detectar lo que los demás no estamos detectando, ¿no? Pues es que si tú se lo preguntas, así, es que reprobaste el examen de historia, pero si veníamos en el coche repasando todo y te lo sabías perfecto, ¿por qué? Pues porque tiene dificultades para leer el examen, ¿no? O porque se puso súper nervioso y se súper mega bloqueó. Entonces también ahí la flexibilidad del docente juega un papel súper importante al momento de la evaluación.
eh, tú publicabas un meme, ¿no? De cuáles son ¿cómo era? Las mejores estrategias de evaluación, ¿no? ¿Y por qué el examen? Una cosa así. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, justo eso, ¿qué tan flexible es el maestro para evaluar? Entonces, si un maestro está lo suficientemente involucrado, entonces sabrá perfecto qué niño va a reprobar el examen escrito o qué niño es súper bueno dando exposiciones. Obviamente el niño que tiene problemas en articulación, si la evaluación total va a ser una exposición, pues va a fallar, ¿no? Y no va a fallar porque no habla bien, sino porque seguramente está súper nervioso. Y más si ya está en terapia y ya tiene las estrategias, pues va a fallar porque sabe que falla, ¿no? No porque vaya a fallar o porque siga fallando, sino porque se compraron la idea de que fallan. Entonces, esa cuestión de las etiquetas es súper importante en los centros escolares porque muchos de los papás comentan que justo eso, ¿no? Lo que platicamos hace ratito. Ah, el disléxico ya pasó a quinto. O ¿a quién tienes en el salón? A la de TDA, ¿no? A la Ritalin, porque está medicada. Entonces, ese tipo de cosas son súper severas y duelen muchísimo a una familia que de verdad lo está haciendo todo por colaborar con la escuela, ¿no? Entonces, ahí sí es una petición a los docentes que tengamos como mucho cuidado en cómo nos referimos a los niños. Yo tengo una campaña súper fuerte en las cuestiones diagnósticas, en la que a veces he dicho que a mí el diagnóstico no me importa más que para saber qué circunstancias están alrededor, ¿no? Por ejemplo, eh, un síndrome de Down o un trastorno del espectro autista, sí se necesitan saber ciertas cuestiones. Retomemos el tema del síndrome de Down, pues porque hay cuestiones cardíacas, hay cuestiones hormonales, hay cuestiones físicas, hay muchas otras cosas asociadas a un diagnóstico que se tienen que detectar y tratar, ¿no? Circundantemente. Pero una dislalia, una disartria, una dislexia, pues sí, pero no es como que necesitamos la etiqueta solo para ya ser, ay, pues es que es disléxico, ¿no? Porque el diagnóstico es un arma de doble filo. Puede, puede darnos muchísima exigencia porque es déficit de atención y entonces le vamos a exigir porque tiene que ser un niño normal o déjenlo porque es déficit de atención, ¿no? Entonces yo siempre, cuando llega un paciente a la consulta, sea como sea lo que sea el diagnóstico que sea, este es un niño y este niño tiene un nombre y este nombre, este niño, tiene un código genético que necesitamos exponenciar, ¿no? Que necesitamos desarrollar hacia lo que él tiene que ser, porque es un ser humano, no es un mueble, no es un perro, no es una planta, ¿no? Tiene un código genético específico de ser humano que es completamente desarrollable. Y si no está pasando, no importa cómo se llame, no importa la etiqueta, este niño se llama Juan y este Juan necesita desarrollarse lo más que se pueda y por algo no está pasando. ¿Cómo se llama? Pues solamente si hay situaciones asociadas, pues buscaremos el diagnóstico certero y a lo mejor nos vamos hasta neurología o a psiquiatría, eh, si se necesita apoyo farmacológico, pero si no, honestamente, solamente aquí, en la etapa de desarrollo en la que estamos llegando hasta estos límites y esto es el mapa, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar. Ah, no está haciendo esto, entonces nos vamos hacia esta actividad. No logro cachar una pelota, pues seguramente ese niño no tiene control motor y entonces necesitamos hacer más actividades de cruce de línea media, ¿no? En vez de decir, no cacha la pelota porque tiene déficit de atención. Suena absurdo, ¿no? Entonces, el tema del diagnóstico, tengo como dos eslogans muy fuertes con el tema del diagnóstico. Uno es, el diagnóstico no es destino, diagnóstico no es destino. Y el otro es, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, ¿no? Porque justo lo que está faltando es algo en el neurodesarrollo. Entonces, pues sí, o sea, podremos ponerle un nombre, pero no necesariamente necesitamos una etiqueta, ¿no? Eso me encanta y justamente te iba a mencionar eso, diagnóstico no es destino. Es una frase que me encanta, voy a hacer unas camisetas con esa, yo creo. Eh, Increíble, ¿sí? Creo que también es importante que bajemos expectativas, ¿no? Nosotros como docentes, no comprarnos el diagnóstico, no comprarnos la etiqueta, el llamarlo de cierta manera, porque eso nos dé tranquilidad. Lo Sí, mismo que nos pasa, y ya hablaremos en otro momento con los BARC,
¿no? Los visuales y los kinestésicos y los auditivos, que a veces nos compramos las etiquetas y tratamos de construir todo a partir de eso. Sí. Pero tampoco sentarnos en nuestros laureles de, pues ya, o sea, ya está diagnosticado, ya está yendo a terapia y pues mi trabajo aquí ya está hecho, ¿no? Imagínate. Muy Sí. bien. Y pensando en la actualidad, en los retos a los que nos estamos enfrentando como docentes durante esta contingencia, y no solo como docentes, también como padres de familia, ¿qué podemos hacer durante la contingencia como papás, como maestros, para seguir apoyando a este desarrollo? Bien, una cosa que es súper importante, yo tengo toda una presentación de ello, que quizás en otro momento lo podamos realizar. El eje principal de todo lo que hacemos es, se oirá muy cursi, es el amor, ¿no? Es la emoción. Y tiene que ver con cuestiones neurológicas. Es sistema límbico. El sistema límbico se conocía antes como el control de las emociones. Ahorita ya es un poco obsoleto decir que es el eje de las emociones, porque sabemos que el sistema límbico hace muchas cosas. Y dos cosas principales que hace el sistema límbico, que es la misma estructura en el cerebro, es la de aprender y la de sentir, el control de las emociones también, y la memoria y entre otras muchas cuestiones. Sin embargo, en esta época de crisis, lo único que tenemos que hacer es cuidar las emociones. Si lo que nos están mandando como carga escolar me está estresando muchísimo, pues bueno, maestra, pues entenderá que este estrés, este alto nivel de estrés, hace que toda la dinámica pues se destruya y tenemos que convivir no nada más al ratito, o sea, no se va a ir a la clase de fútbol al rato, no se va a ir a la clase de básquet y que se va a calmar las cosas, no, o sea, lo voy a tener ahí estresado, no va a dormir, al día siguiente va a ser todo un caos. Entonces, lo que yo cuidaría muchísimo, o la mejor recomendación para las cuestiones de absolutamente todo el desarrollo de una persona, ya ni siquiera hablemos de un niño, es el tema de las emociones. Si algo nos hace sentir estresados, eso va a elevar nuestros niveles de cortisol y el cortisol va a destruir muchísimas cosas. Entonces, pues por mucho que esté practicando el niño la tabla del 5, si está tan estresado, no se lo va a aprender. Entonces, creo que la mejor recomendación que puedo hacer para este momento de confinamiento es aprovecharlo, aprovechar para jugar, aprovechar para amarse muchísimo, aprovechar para crearles recuerdos muy bonitos a nuestros hijos de esta situación, ¿no? Porque tenemos muchísima oportunidad para convivir, para generar unión, para generar muchos recuerdos en el aprendizaje. Entonces, cuando yo regrese a la escuela, me voy a acordar que en el confinamiento me aprendí la tabla del 5 brincando en aros o aventándole calcetines a mi papá, no sé, haciendo cosas que son verdaderamente significativas y no nada más 5 por 1, 5, 5 por 2, ¿no? Porque de nada me va a servir eso después. Si yo conecto con una emoción, entonces desbloqueo el aprendizaje, la memoria y otras pues áreas y funciones del sistema límbico. Entonces, pues esto es neuro, ¿no? Y es neurobásica. La emoción es el eje central de absolutamente todo lo que hacemos. Correcto. Y bueno, antes de pasar a la pregunta también un poco obvia de si estás ofreciendo tus servicios ahorita en línea o a distancia, antes de pasar a eso me gustaría dos cositas. Primero, a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en este momento, pues si tienen alguna pregunta, váyanla poniendo por aquí en los comentarios en el chat para que las vayamos atendiendo poco a poco. Y dos, Glia, platícanos un poquito de Glia, qué es, quiénes están ahí, cuáles son los servicios que ofrecen y cómo Okay. nos pueden apoyar. Bien, GLIA es la consulta privada que he desarrollado desde hace muchos años. Es un proyecto que el eje principal es el amor. Lo que buscábamos al hacer GLIA o lo que yo busqué al hacer GLIA es pues romper justamente con este tipo de situaciones de las que hablaba ahorita, ¿no? De el diagnóstico por el diagnóstico y el tratamiento porque es TDA, ¿no? Entonces, justo romper como con estas barreras de los diagnósticos rudos, de enfrentarte a un médico que te está diciendo nada más así que tu hijo es autista, ¿no? Sin que te lo expliquen, sin que haya
como esta cuestión empática, ¿no? Con los diagnósticos y con las situaciones. Empezó cuando yo trabajaba en la delegación Benito Juárez como terapeuta y decidí dejarlo todo y apostarle a la consulta privada. Ya llevaba 2 años con el consultorio privado, con un poquito de consulta, hasta que decidí que ya, y dediqué todo mi tiempo a desarrollar un proyecto en el que la base principal fueran procesos más allá de solo los cognitivos, ¿no? Lo llamaré la terapéutica tradicional, por ejemplo, el lenguaje, estar sentado viendo fichas y nominando cosas, o la terapia de aprendizaje igual sentado, repitiendo o haciendo planas. Entonces, en un esfuerzo por cambiar ese paradigma de la terapia, empezamos a hacer equipo con muchos especialistas. Al principio fueron psicólogos y después otros terapeutas en comunicación humana con otras especialidades. Actualmente somos 2 terapeutas en comunicación humana. La comunicación humana es tan amplia que nos da para especializarnos, ¿no? Entonces, esta terapeuta en comunicación humana se está especializando como en procesos muy cognitivos. Tenemos una maestra en educación especial. Las maestras en educación especial se especializan en 3 cosas, puede ser en audición y lenguaje, en cognitivo o en psicomotor. Ella está especializada en psicomotor, entonces con ella hacemos talleres de psicomotricidad. Tenemos una pedagoga, tenemos un músico con el que hacemos musicoterapia, tenemos psicólogos, 2 psicólogos, bueno, ya 3, y estamos, bueno, ahorita se quedó pendiente con el tema de la crisis, la escuela para padres, ¿no? Porque, pues, nadie en GLIA somos papás, entonces, para hacer una escuela para padres, a pesar de que somos muy buenos conociendo el neurodesarrollo y dando recomendaciones, pues no somos papás, ¿no? Y hay muchas cosas que, pues, desconocemos, entonces se quedó en el aire todavía un proyecto de escuela para padres. Y pues bueno, somos en GLIA como parte del equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando con el equipo administrativo y de limpieza. Y pues como anexos a GLIA tenemos a los psicólogos, que son 3, y pues bueno, ha ido creciendo, eh, pues me gustaría decir que de poquito a poquito, pero de repente cuando volteo ya es un monstruo, ¿no? Ya tenemos 30 familias a la semana que atendemos, tenemos muchísimas consultas, los niños eh, avanzan, repetía, desde la entrevista inicial, ¿no? Porque atendemos a los papás. Entonces, como que justo el eje principal de la consulta que yo quería tener es un espacio en el que los papás se sientan apapachados, en donde los papás se sientan aliviados de lo que yo llamo el viacrucis de las consultas. Van de consultorio en consultorio, en consultorio, en consultorio, sin encontrar respuestas, viendo un montón de especialistas. Entonces, el servicio que yo quiero creer que proveo en GLIA es, ya, ¿no? Ya llegaste ya tranquilo y vamos a hacer algo al respecto, pero tienes que empezar desde el punto 1, hacer planas para que el niño deje de invertir B por D, es el paso 57 y muy seguramente si atendemos el paso 1 no tendremos que llegar al paso 57 porque solito se va a desenmarañar y va a dejar de pasar, ¿no? Entonces, esa quietud y esa calma es el servicio que damos en GLIA. Todos los terapeutas están formados en este razonamiento clínico en donde la integración sensorial, el movimiento, el desarrollo sensoriomotor son el eje principal y son la base de todo lo demás, del aprendizaje, del control de las destrezas del lenguaje, del control de la respiración, que son importantísimos para el control psicomotor del habla. Si entendemos las sensaciones, si entendemos lo que las sensaciones provocan en el cuerpo desarrollando el movimiento, estamos del otro lado. Entonces, pues bueno, GLIA ha pasado por muchísimas fases. Ahorita creo que ha sido la más estable. Y pues contamos con unas instalaciones que por ahí en mi Facebook están unas fotos que pusimos, que está todo desolado, pero que nuestro gran equipo de publicidad nos pusieron ahí a Bernardo. Él es como nuestra mascota del consultorio, es un cerebro. Y pues bueno, justo cuando tomé esas fotos me di cuenta de a cuántas personas estamos llegando, ¿no? Y cuántas familias se benefician del servicio de GLIA, no solamente como
como pacientes, ¿no? Sino hermanos, abuelitos, papás y la gente que trabaja en GLIA, lo que transmite ahorita que estamos todos en pausa es pues que extrañamos todos esa dinámica, ¿no? Donde todos nos sentimos muy apapachados. El equipo de terapeutas, cada semana tenemos una reunión en donde no solamente platicamos de los pacientes, pero que también estamos aprendiendo. Entonces, a veces yo doy clase, pero a veces otros dan clase y todos aprendemos de todos. A veces hemos tenido que recurrir a otros especialistas, colegas, eso también es algo que me gusta mucho, que he decidido quitar, ¿no? Como este estigma de la información es mía y me ha costado muchísimo y no se la voy a compartir a nadie, pues no, es que justamente para eso está, la información está para compartirse y si esto se sabe, entonces se puede ayudar a mucha más gente. Entonces, todas las semanas tenemos una sesión de formación, invitamos a otros colegas que ellos son especialistas en algo, en lo que yo debería de serlo porque soy terapeuta en comunicación humana, pero ya no me especialicé en eso, entonces pues no lo voy a hacer yo, ven tú que eres especialista y enséñanoslo a todos, ¿no? Entonces, eso es GLIA. Estamos muy cerca del Parque de los Venados y sí, seguimos dando consulta a través de videollamada, sobre todo dando orientación a los papás, pues porque los niños estarán interesados unos minutos nada más, ¿no? Pero pues justo a quienes necesitamos orientar es a los papás para que tengan ideas de cómo hacer algunas cosas en casa ahorita que estamos confinados. Por supuesto. Ok, antes de pasar ahora sí a las preguntas que ya empiezan a llegar, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo y con GLIA? Bien, ahorita estamos utilizando una plataforma que se llama Doctoralia, entonces nos pueden encontrar, si ustedes ponen mi nombre en Google o terapeuta Lorena Brito, les saldrá la página de Doctoralia, en donde ahorita estarán solamente disponibles las consultas en línea. Justo allá abajo está pasando los datos, ahí está el link. También se los podemos dejar en los comentarios una vez que termine este videín. Y está el teléfono, ahí que los podemos atender por WhatsApp, por llamadas. Están nuestras redes sociales que también nos pueden mandar un mensajito en directo. Está el Facebook y el Instagram, que son las únicas redes sociales que tenemos ahorita. ¿Y qué más? Pues eso, sí. Ok, muchísimas gracias. A ver, tenemos por aquí que Alejandro Sánchez nos dice, como maestro, cuando ves que tu alumno trae emociones encontradas, ¿cómo se tiene que proceder? Bien, pues bueno, lo primero, justo platicábamos que ustedes son la primera línea de contacto con los niños después de los papás. Platicaba con otros colegas que al haber tantas dificultades familiares, los maestros son ahorita los que tienen la responsabilidad de la formación de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero es priorizar la confianza que tiene el alumno en los maestros. Entonces, si hay emociones encontradas, pues platicarlo con él si hay un nivel de confianza y si no, seguramente habrá otro colega maestro que será de confianza del alumno y entonces platicar y tratar de enseñarle al alumno a que gestione sus emociones. Porque justo como lo platicaba ahorita con el tema del sistema límbico, si las emociones están bloqueándole el aprendizaje, pues entonces como maestro no vas a obtener resultados. Y eso solamente genera frustración, no solamente en el alumno, sino también en el maestro, que no ha sabido cómo llegarle. Yo sé que Alejandro imparte música, entonces no sé cómo hacerle para que este escuincle esté interesado en la clase de música o que se exprese o que pueda hacer algunas cuestiones en mi materia. Tiene que ver con las emociones y de hecho el simple hecho de que ya se sepa desde el principio que lo que trae el alumno son emociones encontradas es un súper avance, porque muchas veces los maestros no lo saben detectar. De ahí que sea tan importante que haya mucha comunicación con todo el cuerpo docente para saber qué está pasando con los alumnos, porque las familias ahorita están muy disfuncionales, ¿no? Yo esperaría que ahora con el confinamiento pues esta situación mejore un poco, por el vínculo, gran vínculo que nos estamos forzando a generar con las familias, ¿no? Entonces, creo que esa va a ser una de las recomendaciones al principio. Los niños y los maestros creo que lo que menos van a querer hacer al regresar a la escuela es tener exámenes o
cumplir con las exigencias de la SEP, ¿no? O sea, creo que todos van a querer eh, hablar de lo que pasó, de cómo se sienten, abrazarse, jugar, generar mucho contacto físico y mucho contacto social, porque pues ahorita estamos adoleciendo de ello. Ah, sí, está el comentario de Alejandro. Vemos si lo puedes poner en pantalla. Él comenta que desgraciadamente cada vez tenemos más límites con los alumnos. Bien, yo creo que tú en esto eres experto, entonces si quieres platicarnos tú este tema de los límites que se han impuesto, creo que tiene que ver con un tema de la sociedad. Así es. Lamentablemente sabemos que el sentido común es muchas veces el menos común. Y hemos tenido que instaurar límites un poquito agresivos para promover este sentido común, para promover que lleguemos a entender cuáles son los límites lógicos que debemos de tener al trabajar con menores. Sin embargo, pues también uno como docente sabe medir un poquito la relación y la interacción y sabe medir con quién sí y con quién. eh, yo tengo alumnos con los que me llevo muy pesado, con los que hacemos bromas, incluso con quienes llevo una relación de afecto físico, de abrazarlos y soy muy apapachón en ese sentido. Pero sé que hay alumnos a los que eso no les gusta o papás que prefieren evitar ese tipo de contactos, porque se puede llevar a malas interpretaciones o el alumno se puede sentir también invadido. Entonces, es mucho cuestión de ir midiendo cómo reacciona el alumno, ir viendo hasta qué punto estoy siendo agresivo, estoy siendo invasivo y hasta qué punto estoy realmente promoviendo un acercamiento, ¿no? Porque también el generar un rapport, el generar una conexión emocional con mis alumnos va a ser indispensable a nivel neurológico para fijar el aprendizaje. Entonces, yo te diría, Alejandro, ve analizando dónde están realmente esos límites. No solo te vayas por lo que nos dicta la SEP o el Ministerio de Educación en donde estés. Fíjate más en lo que el propio alumno te va marcando, en lo que la propia familia te va marcando. No pierdas, no que porque se pierda el contacto físico, se pierde el contacto humano. Yo sería de esa idea. Sí, justo también creo que Y nos pregunta. Sí, bueno, lo que quería comentar como punto hacia esta parte es cada vez la sociedad ha satanizado más las intenciones que como humanos tenemos, ¿no? Entonces es muy importante justo esto que dices, Memo, ver el impacto que mi acción va a tener en este alumno. Si, por ejemplo, la mamá me lo va a súper mega mal interpretar, pues entonces lo que decía y que aquí lo está comentando Chela, es muy importante que haya una comunidad educativa. A lo mejor a mí esa mamá me lo va a tomar a mal, pero a ti no. Entonces, pues ve qué onda y por eso es muy importante que haya mucha comunicación entre el cuerpo docente por el bienestar de los niños. Más, o sea, esto va a garantizar el éxito académico. El bienestar va a generar el éxito académico. Exacto, sí, y yo retomo esto que también nos dice Chela. Para nosotros primero está la persona, luego el alumno. Y sí, es cierto lo que menciona Silvia, la SEP nos prohíbe el contacto físico, ¿no? Dentro de los lineamientos en lo que era el marco de la sana convivencia, ya ahora tiene otros nombres y se está viendo también afectado por la cartilla moral. Nos prohíben terminantemente esto, ¿no? Pero necesitamos la conexión humana, necesitamos la conexión amorosa para, para elaborar y para construir con los alumnos. Si no la tenemos va a ser muy difícil, no imposible, pero sí mucho más difícil. Entonces, no sé
qué tanto favorecer alineamiento legal afectando al desarrollo humano, ¿no? Y yo me quedo con eso. Primero está la persona, luego está el alumno. Primero son seres humanos que necesitan una conexión, que muchas veces carecen de esto en casa, que muchas veces les falta y que nosotros a veces Sí, sustituimos, ¿no? Y en la misma línea, Jamal nos dice, ¿cómo puedo ayudar a un niño si noto que está triste siempre, sus emociones son negativas? bien, pues lo primero es identificar el contexto. Si verdaderamente es siempre, todo el tiempo, en todo lo que hace, o es en ese contexto en específico, porque muy probablemente esa actividad que se esté llevando, que solamente nosotros estamos observando, puede ser que le genere algo, o que o no necesariamente la actividad, sino que tú mismo como persona, como facilitador de su educación, pueda generarle a esa persona. No necesariamente es que se sienta triste, sino que él se permite mostrar esas emociones contigo por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Pues primero, depende mucho de la edad y del contexto, pero lo primero que tendremos que hacer es observar el contexto y justo como lo hemos venido diciendo, platicarlo con alguien más. Si alguien más lo nota o si es solamente una visión mía, y si es solamente una visión mía, entonces invitar a alguien a que vea el contexto y entonces discutir, así es cierto, cuando está haciendo esto está triste o siempre es súper negativo o está haciendo estas actividades, perdón, estas conductas en estas actividades en específico. Y eso se puede deber a muchísimas cosas. Si ya notamos que él en general siempre de verdad está triste y sus emociones son negativas, tenemos que preguntar con los papás qué está sucediendo y hacer frente con los papás. Si no contamos con los papás, entonces tenemos que recurrir a ser nosotros esa base del bienestar y entonces brindarle ese espacio de confianza para que el niño pueda expresar esas emociones y que no haya como una gran pues represalia al respecto. Es decir, este es un espacio seguro para que tú digas lo que tengas que decir y me lo puedes decir a mí y yo te voy a guiar y yo te voy a ayudar y vamos a solucionar esto juntos. Cuando un adulto le brinda ese espacio sin juicio a, bueno, es que yo creo que a cualquier persona, ¿no? Pero en específico a los niños y a los adolescentes, ya estamos del otro lado como cuerpo docente o como facilitadores de la educación formal o informal. Y ahora que lo mencionas, también me surgiría la duda, quizás valdría la pena hablarlo un poquito. ¿Los servicios que tú ofreces son exclusivamente para niños? ¿También pueden ir adultos, adolescentes? ¿Es para todas las edades? Es para todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos. Eh, Usualmente nuestra población es preescolar y primaria baja, pero cada vez se va haciendo como más amplia nuestra gama de servicios y pues bueno, al final todos podemos llegar a tener alguna barrera, ¿no? Y últimamente nos han estado buscando personas a las que llamaremos regulares, ¿no? Que hasta tienen doctorados y tienen altos mandos en dirección administrativa y nos están buscando porque se están dando cuenta que tienen algún problema de articulación o que tienen algún problema respiratorio, emocional. Entonces, creo que también hemos avanzado mucho en eso a lo largo de estos años de la sensibilidad de la salud. Entonces, pues bueno, estamos atendiendo a todo tipo de personas de todas las edades. Perfecto, muchas gracias. Ok, nos dice Andrea, ¿a qué señales deberíamos estar atentos en el aula, real o virtual, para saber si un alumno necesita un diagnóstico o tratamiento? Bien, esa pregunta es súper importante porque se pueden malinterpretar algunas señales. Puede ser desde una mala actitud, puede ser constante aburrimiento y que eso genere que esté distrayendo a los demás compañeros. El típico bufoncín, ¿no? Que siempre busca llamar la atención de los otros es porque algo no está pasando en su aprendizaje. Pues bueno, hay datos o señales muy claras, por ejemplo, en temas de grafías. Si las grafías están invertidas y ya pasamos de los 7 años, entonces sería importante que recibiera un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento. Si el niño tiene dificultades para expresarse, después de los 7 años también necesitaría
Si se observa esto desde antes, pues bueno, mejor porque tenemos más ventana para su tratamiento y un pronóstico bueno. Otras señales, pues tienen que ver con las emocionales, pues tal cual como estallidos emocionales o cambios en la variabilidad del humor. Antes no era así y ahora lo es, eso también es importante. Y comparar con los demás compañeros del cuerpo docente, si eso solamente sucede en mi clase y yo soy el maestro de matemáticas, entonces tendríamos que estar pensando si algo está sucediendo a nivel del procesamiento del cálculo físico y matemático. Esas son algunas de las que se me ocurren. Y, y pues bueno, también que ya haya una plática como de sospecha con los papás. Maestro, yo estoy sospechando algo. Si el papá ya está sospechando algo, es súper importante que vaya ya a diagnóstico, porque cuando un papá se atreve a decirlo es porque ya elaboró muchísimos procesos, sobre todo el de aceptación. Y, y este papá o esa mamá, ese feeling de los papás es súper importante. Entonces, cuando un papá ya se atreve a decírselo al maestro, que es el primero en la línea, es porque sí tiene que haber un diagnóstico. Y repito esto que decía en algún momento, más vale que exageremos y que, no es que sea demasiado tarde. ¿Y por qué no lo trajeron antes? Ya tiene 14 años y no entiende nada de álgebra, ¿no? Pues sí, porque no está desarrollado el proceso del pensamiento matemático y lógico, ¿no? Tengo una pregunta por Instagram que dice, ¿es posible seguir con este tipo de espacios seguros ahora que las clases son en línea? Bueno, no sé, yo diría que sí, Lore, porque pues al final seguimos siendo cuerpo docente. Sin embargo, no sé qué tanta barrera haya con respecto a los lineamientos de la escuela. Hay reglamentos muy claros, sobre todo si se está tratando con adolescentes, pues que se puedan malinterpretar, ¿no? Entonces, esos espacios seguros quizás tendríamos que verlos ahorita con la situación actual, con los papás, ¿no? Entonces, yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, pues platicábamos que al fin el contacto humano y la empatía y los sentimientos que nos hacen humanos deberían prevalecer, ¿no? Y permanecer en estas cuestiones tan difíciles que estamos viviendo. O Memo, ¿tú qué opinas? Seguramente tiene que ver con algo legal. No, completamente de acuerdo. En cuanto a espacios seguros, entendidos como espacios virtuales en este momento, pues claro, y de hecho creo que quizás en este momento podemos generar otros espacios que antes no existían. Puedo en este momento tener un espacio en mi aula virtual, la que sea que esté utilizando, para eso, ¿no? Un tablero de hoy me siento así. Eh, tengo una amiga que está haciendo una dinámica diaria de transmisiones de sus crónicas de la cuarentena. Y entonces diario habla de un aspecto diferente de lo que le ha pegado en estos días. Puedes generar algo así con tus alumnos y buscar generar un espacio seguro virtual, ¿no? Y a lo mejor el alumno hoy te envió un audio, mañana te envía un video y pasado te envía un texto. Y también puede ser un buen pretexto para generar un montón de cosas que podamos después alinear con el currículum, ¿no? Sí. Aquí es muy importante, Memo ha estado haciendo un gran esfuerzo a través de este Facebook de Crónicas de Educación, en el que explica muchas de estas herramientas virtuales que podemos utilizar en las aulas virtuales, perdón la redundancia, y que a lo mejor, Lore, te puede servir esto. Justo el último video, ¿no, Memo? Habla justo de cómo poner este tipo de cosas en tu aula virtual. Entonces, ya lleva como 5 videos, ¿son 5 o 6, Memo? ¿O 4? Llevamos 2 semanas y media, llevamos 13, 15, 18 videos al respecto. Bueno, justo el último habla de esto en específico. Entonces, echen un clavado a los videos de Crónicas de Educación, que tiene súper buenas estrategias. Bueno, ahora Memo yo podría decir que es un experto que todavía se sigue formando y buscando todos estos espacios virtuales. Justamente este espacio en el que estamos ahorita realizando nuestro live tiene que ver con esta investigación que Memo ha estado haciendo. Entonces, Lore y a todos los maestros que nos están
escuchando ahora, les puede servir muchísimo todos estos videos que Memo ha estado realizando. Tengo otro comentario por Instagram. De los procesos matemáticos que explicas, mi hijo ya es un adolescente y tiene este problema. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, es muy importante que, pues que se atienda pronto, porque pues esto es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, igual nos pueden mandar un mensajito. Por Instagram ya nada más me quedan 20 segundos, entonces me despediré y si necesitan algo, pues me pueden mandar un mensajito y mantenemos la transmisión por Facebook. Que les vaya bien, bonita noche. Entonces, sí. Sí, pues mucho que trabajar. Primero para adentro, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos nosotros haciendo desde nuestra práctica docente? Y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Nos pregunta Graciela, vamos a ponerlo en pantalla. Y si el espacio que debiera ser seguro, como es la casa, no lo es, hablo de la situación de violencia que no pueden externar como en el colegio, ¿qué se hace? Ok, hablando desde el punto de vista legal educativo, tenemos un poquito atadas las manos. Nosotros como escuela podemos hacer muchas recomendaciones, pero no podemos hacer, por ejemplo, una denuncia. En este caso, la autoridad competente debería de ser el DIF, y si estamos hablando de algo un poco más peligroso, ya que atente contra la estabilidad física del alumno, estaremos hablando también de la Procuraduría especializada en el menor. Pero nosotros como escuela no podemos proceder, en ese sentido no es nuestro papel, y estamos un poquito atados de manos. Yo sería de la idea de hacer más recomendaciones a las personas cercanas, externas a la escuela, pero cercanas a la familia, que son quienes quizás pueden hacer este tipo de acercamientos. Y si hay algún terapeuta involucrado, pues también acercarse con el terapeuta, que ellos sí tienen más capacidad en el sentido legal. No sé tú, Lore, si tienes algún otro comentario al respecto. sí, eso tiene que ver con el tema legal. Sin embargo, si ya se vive una situación de violencia en casa, lo que tendremos que buscar es, siempre hay como alguien que no aplica violencia y siempre hay alguien que está guardando la seguridad de ese niño o de ese alumno. Entonces, pues a lo mejor el papá es el que maltrata, pero la abuelita es ahí la salvadora. Entonces, muchas veces nos podemos alinear con esa persona para que el alumno se sienta lo suficientemente seguro. Es decir, nadie me puede decir nada, pero yo sé que mi maestra Ela sabe que yo estoy pasando por esto y que cada vez que me dice que va a hablar con mi abuelita es porque ella sabe, ¿no? En lo que hay alguna situación o acción legal, siempre hay que priorizar que nosotros como cuerpo docente tengamos esta capacidad para hacer un espacio seguro para los alumnos. Entonces, ahorita a lo mejor en una videollamada dentro de la plataforma no me lo va a decir como una participación de la clase, pero habilitar un chat nos puede ayudar bastante y justo lo que le contestábamos a Lore, que Memo tiene aquí muchos videos de cómo habilitar ciertos medidores o ciertas como ¿cómo se llaman? Widgets. No, bueno, a ver, dentro de nuestra aula virtual que nos pueden ayudar Ajá. para establecer este espacio seguro, ¿no? Entonces, échense los videitos de Memo, que la verdad son súper interesantes. Según yo eran 5 o 6, pero ya vimos son casi 18. Entonces, perdón, Memo, por eso. La verdad es que todos son súper interesantes y justo el último habla de esto, ¿no? De cómo utilizar otras estrategias virtuales para que podamos fomentar estos espacios seguros, ¿no? Excelente, muchas gracias. Ok, pues podemos ir cerrando ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. Eh,
chequen por favor, aquí abajo están los datos de contacto de Lorena y de Glia en Doctoralia, el teléfono, el Instagram y el Facebook. Y bueno, si todo esto les está gustando, también déjenle por ahí un like a la página de Glia y en el lado de Crónicas de Educación, ya saben, igual pulgares arriba a compartir este video que siempre nos ayuda mucho. Lore, quiero verte de frente, ¿dónde estás? Estás de este lado. Lore, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí está la lateralidad, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Necesitamos tenerte de vuelta muy pronto. Creo que nos quedan muchas cosas que hablar y muchas colaboraciones que podemos hacer. Sí, sí, la verdad es que sí. Igual y yo también voy a, en este tiempo, utilizar para generar ideas y que estemos platicando de más cosas. Creo que tenemos aquí una gran oportunidad, un tesoro entre las manos, Memo. Entonces hay que Así compartirlo. es, así es. Y bueno, a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por vernos. Pues nada, no me queda más que seguirles agradeciendo eternamente su presencia y pues por aquí nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Bonita noche. Gracias, Memo. A ti, gracias.